Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Alfonsina y bueno, continuamos con este fic de nuestra querida Cheshire que ayer nos dejó totalmente impactadas. Si ustedes lo estuvieron, yo lo estuve al triple. Sí, chicas, yo desde ayer le comenté a mi querida Cheshire que si me daba el permiso, la oportunidad, el chance, el momento para yo meterme a la computadora y ahorcar a Terry. Ahora sí se lo merece. No sé qué está pensando, no sé por qué lo está haciendo, no sé si es el miedo, no sé si... No estoy entendiendo absolutamente nada, chicas, de verdad. Yo no sé qué va a pasar en este capítulo, pero lo que sí sé es que creo yo que todas queremos ahorcar a Terry. De verdad, chicas, porque la pobre de Candy, 2 veces que te rompan el corazón es para agarrar tu corazoncito, parcharlo, agarrarlo y llevártelo y mandar todos a China, por así decirlo y por así llamarlo decentemente, porque no. Si yo no veo en este fic a una Candy que se levante de frente, levante el rostro y siga adelante y se encuentre a un partido donde le pueda dar competencia a Terry, de verdad que cierro mi boquita y me voy. Porque no es justo, chicas, no es justo lo que está pasando, Candy, de verdad. Yo no sé cuántos capítulos nos va a llevar este sufrimiento, porque cabe recordar que en este fic quedan muy pocos capítulos. Ayer nos estaba comentando en el chat nuestra querida Cheshire que por ahí nos tiene una pequeña sorpresa. Así que junto con que va de la mano con este maravilloso fic. Entonces esperemos que pueda yo sobrevivir al siguiente capítulo, chicas, porque de verdad, yo ayer con el fic de Ileana, con esa gusana que todas odiamos, que mostró su verdadera cara, que realmente lo que es, y para descansar y mandarnos a la camita con el corazón al doble, este Terry de nuestra querida Cheshire, que todo lo mandó por la borda, tal cual. Supuestamente él no quería hacer daño y lo hizo de una manera tan cruel que de verdad yo no sé qué va a hacer Terry para contentar a estas chicas del chat, pero sobre todo cómo va a manejar la situación con Candy a partir de ahora. Chicas, inhalen, exhalen, tomen asiento, su kit recargado al cuádruple, porque no sé qué nos depara. Así que comenzamos con este fic de nuestra querida Cheshire llamado Unbreak My Heart. Capítulo 10. Prefiero ser tu amigo. Veía quitarse la bufanda. ¿Qué haces? Está haciendo mucho frío, le regañó ella, deteniéndole las manos. Estaban a finales de enero y el frío era aún más intenso que en diciembre. Pero Terry siguió con su tarea y cuando se deshizo de la bufanda, alargó los brazos hacia el cuello de Candy, enrollándola en él. Candy se quedó un momento paralizada. Le había dado su bufanda. Y no era que Terry no se comportara como un caballero con ella, pero por una extraña razón, Candy sintió aquel pequeño gesto como algo muy íntimo entre los dos. Bajó la vista conmovida. La bufanda era suave y estaba calientita. Además, olía a Terry. Levantó la vista y le miró.
Terry. Ese último pensamiento sonó como un eco en su cerebro. ¿Le gustaba porque ya no tenía frío o porque Terry se había preocupado por ella? ¿Ocurre algo?, preguntó él, sacándola de sus pensamientos. ¿Me estás dirigiendo esa mirada? ¿Qué mirada?, preguntó paranoica. No sé, una mirada extraña. ¿Por qué te miraría diferente?, le respondió con otra pregunta, comenzando a caminar para dejar de verlo. Está bien. Oye, Candy, estaba pensando, ¿te gustaría ir a cenar? Solo si yo escojo el lugar. Él la miró con mala cara. Todos los lugares que te gustan tienen código de vestimenta y no venimos precisamente en nuestras mejores galas. Él suspiró. Tenía razón. Ella vestía un pantalón de mezclilla entallado con unas deportivas blancas y su playera de los Knicks debajo de su abrigo negro, y él lucía la parte masculina de la misma vestimenta, salvo por los tenis. Los suyos eran de color negro. De acuerdo, se rindió Terry con una gran sonrisa. Candy se le quedó mirando. Cuando él sonreía sinceramente era verdaderamente atractivo. No iba a terminar esa palabra. Candy agradeció que Chuck apareciera en ese momento con el auto y desviara su atención de aquellos extraños pensamientos. Terry dejó caer la cabeza en la almohada. Candy se había ido con él, en el proceso de acomodarlo en la cama después de su fiesta de cumpleaños. Pudo sentir todo el calor que irradiaba de su cuerpo, poniéndola nerviosa. Se fue a la habitación de invitados, pensando que el dinero del premio le había servido para muchas cosas, pero principalmente para organizar la fiesta de Terry. Recostada en la enorme cama, se dijo que además de organizar fiestas, debería empezar a organizar sus pensamientos. ¿Desde cuándo era bochornoso dormir con Terry? En Nochebuena, él se había quedado a pasar unas pocas horas de sueño a su lado, y al despertar, él le había dado un beso en la frente, y ella le había preguntado qué quería para desayunar. Era un diálogo normal, común entre ambos. Entonces, ¿por qué aquella vez sonó como las palabras que se dirían un matrimonio en una mañana como esa? Pero ¿desde cuándo tenía esos pensamientos incompletos donde pensaba que Terry era atractivo? Y lo era. Claro que sí, pero ella jamás le había dado importancia a ello. Todo parecía ser un horrible juego del destino, que la torturaba una y otra vez. Y entonces, Terry había aparecido en la habitación y se había recostado junto a ella, pasándole el brazo por el abdomen, pegando su cuerpo completamente al suyo, y Candy podía sentir su calor, haciéndola sentir consciente del cuerpo de Terry, de cada respiración, de cada movimiento. Podía sentir su aroma. Solo le había pasado eso cuando estuvo con Cyrus o con Ethan. Era como si ni siquiera podía pensarlo. Era un mal pensamiento, una mala noticia. Es más, era tan mala la noticia que no podía salir de sus labios. No podía, ni siquiera debía pensarla. Eran amigos. Ella no podía echar a perder su amistad pensando que Terry era atractivo y que, por todos los infiernos, se sentía atraída por él. Lo había pensado. Había pensado que se sentía atraída por él. Candy se congeló. ¡Demonios! Eso era malo. Estaba en shock. Era una noticia demasiado impresionante para formar otro pensamiento. Se quedó en blanco. Y la única palabra que se extendió por su cerebro fue atracción. Atracción. No. Vamos, Candy. No. ¿Por qué no? Solo es un juego. Un juego.
beber por cada touchdown hasta que termine el juego. Y eso sí, no caemos muertos por las náuseas. Es divertido, respondió Albert. Se habían reunido en el departamento de Terry para ver el Super Bowl, y aunque al escritor no le gustaba la cerveza, Candy había comprobado que en grupo la bebía sin chistar. Anda, Candy, mira, seguro los Broncos de Denver no tardan en anotar. Ella miró la pantalla. Los Broncos llevaban una pequeña ventaja de 3 puntos contra las Panteras. Francamente, todo era estúpido. A ella casi ni le gustaba el fútbol americano, pero de nuevo, Candy tenía una especie de debilidad. Pequeña, no había que confundirse. Por Terry. Candy no respondió, pero tomó el tarro por el asa y bebió cuando, a los 6 minutos y algo, Jackson hizo el primer touchdown. Todos dejaron el tarro sobre la mesa cuando terminaron. Candy miró a Serena y a Karen, levantando una ceja porque ciertamente ellas no habían sido las últimas en terminarse el contenido de un tirón. Qué extraños eran algunos. 4 enormes tarros de cervezas después y 3 horas de partido, a Terry le brillaban los ojos. Karen se había ido, alegando un envenenamiento etílico y jurando venganza. Albert y Serena le habían seguido. Neil y Susana, así como Archie y Annie, estaban en la cocina picando lo que había quedado de buffet. ¿No crees que estás bebiendo demasiado?, preguntó la rubia cuando lo vio aceptar el whisky que le ofrecía Anthony. ¿Quién eres? Mi madre. Candy había comprobado en esos meses que Terry podía ponerse un poco pesado cuando bebía. Sabía que, al siguiente día, la llevaría al IHOP y le pediría una disculpa por haber sido un idiota ebrio. Terry tenía razón. Ella no era su madre. O su novia. ¡Demonios! Ese había sido otro pensamiento que no debía tener. Ridículos pensamientos, siempre invadiendo su mente en los momentos menos esperados. Esperaban que se confiara y ¡zas!, aparecían. No te enojes, Candy, se te notarán mal las pecas, siguió Terry sonriéndole. De hecho, me gusta que te preocupes por mí. Candy le sonrió. Creo que ya has bebido suficiente, Granchester, dijo ella, alegando el vaso que puso en la mesa de centro. Oye, se quejó Terry, quien no parecía borracho, solo un poco achispado. Aquella vez que tú quisiste beber hasta perder el conocimiento, yo no te lo impedí. Me quedé como buen amigo a acompañarte. Eso fue diferente. Y Terry se acercó a su oído para murmurarle. No me aproveché de ti a pesar de que querías que te tocara. ¡Terry!, gritó con la cara totalmente roja y golpeándolo en el brazo por atrevido. Y él se rió, y un tibio líquido calentó a Candy, uno que había aparecido de pronto cuando escuchaba una de sus carcajadas. Quizá era la forma en que echaba la cabeza hacia atrás y soltaba esas hermosas risotadas, o la forma en que sus ojos se cerraban y su cara se llenaba de una alegría de la que a ella le gustaba ser testigo. Sacudió la cabeza y se fue a picar con sus amigos, pensando en el comentario de Terry. Había pasado mucho tiempo desde que ella y él tuvieran sexo, pero no iba a reflexionar en ello, porque no pasaba nada de nada. Terry era el amante perfecto. Años de experiencia en el arte del amor le habían educado para saber no solo cómo conquistar a una mujer, sino también cómo llegar a lo más profundo de su alma para hacerla sentir querida. A los ojos de muchos, no había sido más que un patán. Terry prefería no entrar en discusiones con Anthony, que lo acusaba de jugar con los sentimientos de aquellas mujeres porque, sin importar qué dijera, no obtenía ningún resultado. Terry no era un patán, no jugaba con las emociones de las mujeres.
Él realmente se interesaba en las jóvenes con las que tenía algún encuentro casual. Tal vez no las había querido como éstas lo habían querido a él. Sin embargo, cada mujer que había besado y tenido entre sus brazos ocupó en su momento un lugar importante en sus pensamientos. No obstante, todas habían sido algo pasajero, chicas del momento. Cuando le preguntaban por qué no quería tener una relación de más de una noche, siempre respondía que era un alma libre con demasiado amor para darle al mundo. Durante esos meses, el escritor se había encargado de pulir sus argumentos para dejar en claro que, efectivamente, no volvería a ser hombre de una sola mujer, porque Terry temía sentir nuevamente el dolor que venía junto a la pérdida de la persona que amaba. Y para evitar ese sufrimiento, lo mejor era no involucrarse demasiado. Querer y disfrutar de las mujeres al mismo tiempo que las hacía sentir importantes, sin permitirles llegar a nada más profundo, era la filosofía que había adoptado. Y esos meses había dado resultados efectivos. Pero como ocurre con las cosas del corazón, no todo sucede como se planea. Aparte de sus amigos, Terry no se relacionaba con demasiada gente. En el trabajo se limitaba a relacionarse con las personas estrictamente para sus quehaceres diarios. No tenía contacto con personal que no tuviera que ver con la serie televisiva. Bastante tenía con lidiar con su equipo y era bueno en su trabajo. No había motivo de queja sobre él. Pero viajar constantemente de Nueva York a Londres le restaba tiempo para tener citas. Así que Karen se convirtió en una especie de extraña distorsión en su hermética y bien organizada existencia, que a fuerza de lo mejor que se le daba a ella, conversaciones interesantes y divertidas, había ido perforando poco a poco la coraza de él, y por algunos de aquellos pequeños agujeritos que Karen había logrado horadar sin saberlo, se colaba un airecillo cálido e inquieto que empezaba a influir ideas descabelladas en el cerebro de Terry, como compartir con aquella castaña sabionda de deportes una o más citas en esos meses. Tal vez había llegado el momento de empezar a preocuparse y visitar al psicólogo de la familia. No siempre uno era capaz de darse cuenta que quizá estuviera sufriendo los primeros síntomas de una enfermedad mental. Y entonces Candy encestó de media cancha. ¿Puedes creerlo, Albert? El rubio miró a su amigo interesado en su conversación. Estaban en la oficina de la editorial esperando a Serena. Archie comentó que estudió en Yale con una beca deportiva. No podría ser de otra manera. «¡Hey, Granchester!», susurró Karen sonando de pronto cerca de su oreja. Terry sintió cómo se le ponía toda la piel de gallina y resistió el impulso de cerrar los ojos mientras maldecía para sus adentros. «Karen», contestó en el mismo tono de voz. «¿Qué te trae por aquí?» «Me uní a la última hora para el almuerzo». La castaña se giró hacia Albert para preguntarle a dónde irían y Terry lo agradeció, disgustado consigo mismo por la reacción de su cuerpo. ¿A qué venía ese estúpido deseo por Karen? Por atractiva que fuera, había miles de mujeres mucho más hermosas que ella en la ciudad. No era para ponerse así. Con un gruñido ahogado de frustración, Terry tomó el periódico del revistero y lo leyó sin atención, tan poca que ni siquiera notó cuando Karen de nuevo se acercó a él. «Esta noticia es mía», señaló con su dedo la joven y Terry dio un respingo. La miró de reojo con expresión curiosa y resignada. Su mejilla estaba tan cerca de la suya que podía sentir su aliento. Karen se alejó, pero Terry aún podía sentir cómo le ardía la piel. Tuvo que recurrir a todo su autocontrol para centrarse y mantener con Albert una breve conversación sobre su viaje a Londres. «Ahora regreso», les dijo la joven a los caballeros. Karen salió rumbo al sanitario, que estaba al doblar un pasillo. Antes de girar, miró atrás y sus ojos chocaron con los de Terry. Ella
tuvo la certeza de que él le había seguido con la mirada, y la de ella, antes de desaparecer por la puerta, fue toda la invitación que él necesitó. Karen había estado recordando su encuentro con el escritor con diferentes estados de ánimo. Había momentos aislados en los que realmente esperaba que Terry la buscara, otros en los que las pocas palabras que cruzaron le hacían esbozar una sonrisa secreta, como quien rememora un recuerdo muy bello, pero la mayor parte del tiempo su cuerpo deseaba inundarse de Terry. Serena le había dicho que alejara aquellos pensamientos de Terry porque él seguramente no estaría interesado más en una noche de salvaje, pero le había sido muy difícil mantenerse alejada de él. El hombre le gustaba. ¿Qué más daba si solo la quería para una noche? Dios, no era normal desear tanto a alguien. Ella había ido a almorzar con su prima y con el novio de esta, pero cuando vio a Terry estaba ahí también. Su corazón dio un indigno vuelco de quinceañera y se quedó muda por unos segundos. Se había acercado prácticamente invadiendo su espacio personal, buscando, sin saberlo, la confirmación a través de ese simple acto. Y esa confirmación llegó en un pequeño estremecimiento de Terry. Está como yo, pensó Karen, alegrándose al ver que no era la única afectada. Terry no dominaba por completo la situación, como ella temía. Karen tenía la impresión de que Albert podía notar las chispas que saltaban entre Terry y ella, el modo cuidadoso en que se miraban o se rozaban. Sentía que si no hacía algo iba a estallar, y entonces se disculpó con ambos para refrescarse un poco. Se marchó y él la siguió después de un gesto tan instintivo como el de un depredador, tras su rastro. Cuando entró en el baño, se encontró con Karen lavándose las manos frente al espejo. Tenía la cara roja. En cuanto vio que Terry estaba allí, se irguió y se le quedó mirando. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por sí mismos y Terry se perdió en esa avellana turbia como un hombre lobo bajo la luna llena, respirando pesadamente, y se dio media vuelta para cerrar la puerta con el seguro. Fue él quien dio el primer paso hacia Karen y esta quien alargó la mano para sujetarlo de la corbata, atraerlo hacia ella y abalanzarse vorazmente sobre su boca. Terry se entregó al beso, abriendo la boca, lamiendo su lengua, sus dientes, su paladar. Sin dejar de besarla, Terry la empujó un poco contra el lavabo y metió una pierna entre las suyas, separándolas, y gimió cuando su erección, cada vez más dura, fue acariciada por encima de los pantalones. «Qué duro estás, Terry. Es por mí». «Oh, Dios, no hagas eso, si no, me vas a...» Karen le impidió continuar con otro beso posesivo y dominante. Su mano continuaba sus caricias firmes y Terry, medio atrapado, se dejó llevar por ella. Después, la castaña empezó a desabrocharle los pantalones. Karen se levantó la falda y se dio la vuelta, apoyando con firmeza las manos en el lavabo, abriendo las piernas con todo lo que podía. Terry se apretó contra ella, mordisqueándole la nuca, y ella vio a través del espejo su cara de concentración mientras sujetaba firmemente su erección. Y Karen se mordió los labios para no gemir demasiado fuerte. «Ojalá tuviéramos más tiempo», dijo él cerca de su oreja. «Te haría suplicar». Pero no disponían de más tiempo. Karen sintió que su interior era invadido por algo duro y caliente. «Oh, sí, vamos, vamos». Le apremió lanzándole a la puerta una mirada angustiada. Terry empezó a moverse con embestidas secas y rápidas mientras besaba su nuca y estrujaba sus senos. Karen podía escuchar un ruido gutural y satisfecho. Sus manos se aferraron al lavabo para no perder el equilibrio por los empujones.
Las rodillas empezaron a flaquearle y los gemidos se hicieron más difíciles de contener. Karen se entregó a las oleadas de placer que se extendieron por su cuerpo y gritó cuando notó a Terry tensándose y deshaciéndose sobre ella. Durante unos segundos permanecieron así, Karen inclinada sobre el lavabo y Terry sobre ella, con la frente sudorosa apoyada en su hombro. Pero después la joven se dio media vuelta y lo besó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Quiero quedar contigo en algún sitio», susurró sin pensarlo demasiado porque no hacía falta pensar nada cuando algo se sabía con tanta certeza. Terry tenía los ojos cerrados y temblaba un poco. Karen. Sonaba como si creyera que había alguna estúpida razón para negarse y ella le lamió el lóbulo de la oreja. «Di cuándo y dónde. Estaré allí». «Pero...» «Sabes que lo estás deseando», dijo tentándolo. «Sabes que te mueres por tenerme pidiendo por más». Él tragó saliva. «Oh, Dios». «De acuerdo». Entonces sonaron unos golpes en la puerta y los dos se apartaron el uno del otro de un salto culpable. «Karen, ¿estás ahí?». Era Serena. Terry intercambió una mirada de pánico con Karen y cada uno entró en un privado para limpiarse. Otro instante toquido obligó a Karen a responder. «Voy, dame un segundo». «¿Por qué cerraste la puerta?». Karen salió y quitó el seguro. Serena la miró con los ojos entrecerrados y la siguió hasta el lavabo donde la castaña se lavó las manos. «Estoy lista, solo tenemos que esperar a Terry». «De acuerdo». Ambas salieron del tocador y después de asegurarse que estaba solo, Terry salió y se miró al espejo para comprobar que sus ropas estaban en su sitio y no había manchas sospechosas por algún sitio. Cuando se reunió con sus amigos, Albert le miró y Terry adoptó una expresión neutra. Se disculpó y comprendió que lo mejor que podía hacer era marcharse de ahí cuanto antes y cortar la tensión del momento. En el asiento del copiloto, con el chofer de Serena a un lado, Karen solo pudo pensar si Terry se decidía a quedar o no con ella. El lago en el Midtown East era famoso por sus cenas pre-party en el restaurante italiano de su planta superior. Tras una deliciosa cena, uno podía dirigirse directamente al club equipado con la última tecnología para hacer la fiesta una experiencia increíble. Con la presencia del DJ de fama mundial, atraía a los fans de house y el electro llegados de todas partes. Candy abrió los ojos casi de manera cómica y Terry no pudo evitar reírse de ella en su cara. Candy había tenido una cita con el abogado del hospital que había sido un rotundo fracaso, y Terry, cansado del manoseo de los bares gay, decidió llevar a Candy a uno de los mejores bares para ligar. La cantidad de personas era tal que Candy tenía que oprimirse contra Terry para no extraviarse entre la multitud. Él caminaba lo más deprisa que la gente le permitía en un desesperado afán de alejarse de la doctora, pero ésta parecía habérsele pegado a él como lapa. Terry llegó a la barra, pidió 2 whiskies y se giró para inspeccionar a la muchedumbre. Le dio uno de los vasos a Candy, mirando de soslayo a un sujeto que le había dirigido una mirada libidinosa a su amiga. «Bailas, preciosa». Terry miró al tipo que había invitado a Candy a bailar. Ella, nerviosa, le respondió. «No, gracias», se negó. «Estoy con él», explicó mientras señalaba a Terry. El hombre le dirigió a Terry una mirada llena de desdén y luego se perdió en el de gentío. «No seas tonta, Pecas. Te agradezco la diferencia, pero te traje para que te diviertas, y eso quiere decir que puedes bailar y, ya sabes, con quien tú quieras». Candy se esforzó por sonreírle y pasar por alto a las 4 chicas que lo saludaron con semejantes arrimones cuando lo vieron en la barra. Terry saludó con educación, pero sin entusiasmo. «No pensé que guardaras algún tipo de amistad
con las chicas con las que te has acostado. Escuchó a Candy mascullar con voz extrañadamente apagada. No lo hago. La amistad y el sexo no van en el mismo cóctel. Soy la excepción a la regla, objetó la rubia frunciendo el ceño. Antes de acostarnos, no éramos amigos, Candy, la cortó Terry. Candy lo miró dolida durante un momento, pero se recompuso e insistió. ¿Qué te haría cambiar de opinión? No creo que cambie nunca de opinión, pero si lo hiciera, supongo que ella tendría que gustarme de verdad. Candy no pudo decir más porque se vio interrumpida por la presentación del DJ entre aplausos y aclamaciones. Ven, Candy, vamos a bailar. Ella se dejó llevar de la mano de Terry. Se detuvo en medio de la pista de baile y se colocó frente a frente con Candy. El remix de Groove is in the Heart empezó, con la aprobación de los presentes en la pista. Antes de que Candy supiera qué pasaba, Terry la había tomado de la cintura y jalándola, la acercó más a él, empezando a marcar el paso. Era difícil para Candy pensar. Aunque no estaban pegados, era imposible alejarse más de 30 centímetros de él, y su presencia irradiaba un fervor que las llamaba, diciéndole: «Ven aquí, Candy, quiero calentarte». Candy era cirujana y estaba segura de que un calor no debía ni podía estar diciendo eso. El calor solo significaba movimiento de átomos y moléculas que no hablaban, pero ahí estaba la misteriosa voz, devorando los ojos de Terry, porque, de lo contrario, ¿desde cuándo eran tan brillantes? Como dos dagas que se perforaban su ser, clavándose en su corazón. «Oh, no», había dicho su corazón, y dagas en la misma frase. Era un cliché romántico. Tenía que evadir esa atracción, no quería sentirla, pero allí estaba, tensando sus músculos, haciéndose consciente de la presencia del cuerpo de Terry como nunca antes la había sentido. A pesar de la poca distancia, podría sentir su respiración y estaba segura que casi podía escuchar los latidos de su corazón. Era difícil negarlo cuando estaba tan cerca, cuando olía tan bien y cuando era tan tibio, y Candy tuvo que aceptarlo. Se sentía atraída por Terry. Atraída no solamente sexualmente, sino más bien como los objetos por la gravedad, con todo su ser. Candy clavó los ojos en la boca de Terry, acercándose cada vez más hacia él, a punto de ceder, al borde de todo, solo un poco. Vio la punta de la lengua masculina humedecer su labio inferior, y eso provocó que ella se relamiera con regocijo. Conocía su sabor y deseaba con el alma probarlo de nuevo. Pero la canción terminó y Terry no volvió a pedirle que bailaran. Anthony y Henry llegaron más tarde y Terry desapareció en la pista con alguno de sus ligues de la noche. Seguro que Candy estaría bien cuidada y aconsejada por la pareja. Y Candy comprendió. Lo quería. Por más que intentaba no mirar en dirección de Terry, simplemente no podía evitarlo. Y ahí estaba, Terry besando a la pelinegra que parecía estarse derritiendo entre sus brazos. Candy se estremeció de rabia pura y roja. Un escalofrío se extendió por todo su cuerpo y luego se repitió. Bajó y subió por cada centímetro de su piel, erizando todo su cuero cabelludo y cada maldito vello. Tuvo que apretar ambos puños a sus costados. Candy entró a su departamento dándole tal empujón a la puerta que ésta se estrelló contra la pared y se regresó para darle un golpe a Terry que le venía siguiendo. Al parecer, era una puerta inteligente y Candy la aprobó. «¿Qué demonios te pasa, Candy?», preguntó Terry y ella aprovechó para fulminarlo con la mirada. Estaba sobándose la nariz con un gesto de dolor. «Obviamente nada», dijo con una mueca de molestia. «Vete,
¿Qué no te pasa nada? ¿Por qué te fuiste así del bar? Estoy cansada, gruñó ella, entrando al baño para cambiarse. Quiero descansar, regresar al bar, que seguro esa chica te está esperando. ¿Qué te pasa? Volvió a preguntar recargándose en la puerta del baño. ¿Qué pasó que te tiene tan molesta? No me pasa nada, solo vete. Me iré cuando me digas qué ocurrió. Déjame en paz, dijo saliendo del baño y mirándolo amenazante. Sí, ajá, respondió sarcásticamente. Terry, vete. No quiero dormir contigo esta noche. Por favor, solo vete. La miró de nuevo y ella tuvo que desviar la mirada ante la intensidad. Aún estaba molesto, pero comprendió que, de seguir así, ambos dirían cosas que no sentían. Háblame cuando estés calmada. Acto seguido atravesó el departamento en grandes zancadas y desapareció por el pasillo. Después de tantos meses, Karen y Terry habían coincidido en varias ocasiones, terminando en el departamento de ella. Los detalles de lo que habían hecho estaban de más, y aunque lo que sucedía entre ellos permanecía fresco en su mente, eso significaba que le gustaba pensar en ello. Ni hablar de comentario con alguien, ni siquiera con Candy. En realidad, él y Karen habían llegado a un acuerdo implícito de no mencionar lo sucedido esos idílicos meses. No obstante, para desgracia de Terry, desde que no dejaba de pensar en Karen, a pesar de haber salido con otras, tal vez había sido la forma en cómo la castaña se sujetaba a él mientras lo hacía, los gemidos que resonaban en sus oídos, o tal vez la voz de Karen susurrando su nombre una y otra vez. Terry no quería aceptarlo, y por eso se iba en cuanto terminaba, convenciéndose a sí mismo que no era nada serio. Pero había bastado unas cuantas semanas de constantes sueños en los que aparecía la joven para notar una cosa. Aparentemente sentía algo por Karen. Darse cuenta no había sido sencillo, aceptarlo lo había sido menos. Después de todo lo ocurrido con Josephine, Terry descubrió que la razón por la que miraba a Karen más de lo que debía considerarse apropiado, o que cuando había alguna reunión y ella no llegaba a tiempo, siempre volteaba a la puerta esperando que, al abrirse, fuera la castaña de ojos avellana quien entrara. Era porque había un sentimiento que poco tenía que ver con la simple atracción. Aceptarlo y vivir con ese sentimiento era muy difícil, y lo que era peor, algo le decía que estaba por dejarse vencer ante sus emociones. Y entonces Josephine había aparecido en su puerta diciendo cosas sin sentido y preguntándole si estaba dispuesto a repetir la historia, enamorándose de una mujer que seguía amando a Ethan. Terry, que no la había dejado pasar, le cerró la puerta en la cara, sin entender de qué le hablaba. Luego Candy reveló que estaba enamorada de él, lo que lo tomó por sorpresa y por eso no supo cómo reaccionar. Por otro lado, creyó que aquella confesión aclaraba muchas cosas, como su actitud para con él o los celos. Sí, ahora sabía que era por celos, aquella ocasión en que discutieron al salir del lavabo, pero también se sintió confundido. No era la primera vez que alguien le hacía una declaración así, pero sí la primera en la que la persona en cuestión era su mejor amiga. Y mientras se marchaba de su departamento, algo hizo clic en su cerebro. Terry sabía que sería difícil seguir siendo los amigos que eran antes. Era estúpido, posiblemente. Se sentía mal por lo sucedido con Candy. Era un hecho. Creía que las cosas volverían a la normalidad. Eso esperaba. ¿Cómo se sentía? Confundido. Terry no había dejado de pensar en lo sucedido, y aunque no había hablado con Candy desde ese día, sabía que ella tampoco dejaba de darle vueltas al asunto. Quizá ambos estaban haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero no podían evitarlo. Eran humanos después de todo.
Suspiró, estirándose en la cama con esa desfachatez post-relación. No quería sentirse culpable, porque eso es lo que sentía, por prácticamente haber rechazado a Candy y decirle a Anthony que no la amaba, aunque esa no fuera más que la verdad. Y es que ella no sabía que la había rechazado como tal, simplemente creyó que él no sabía cómo responderle, ni cómo corresponder lo que ella sentía por él. Claro que le gustaba estar con ella, se divertía, hablaba de muchas cosas, siempre tenían muchos temas de conversación. Candy era divertida y no se aburría estando juntos, pero no creía que todo eso, por mucho que fuera genial, significaba que la amara. Sí, la rubia era atractiva, no iba a negarlo, pero... Y sintió un peso oprimirle el pecho. Candy. ¿Cuánto tiempo llevaba guardando el secreto? ¿Cuántas veces él había hecho comentarios que seguramente la habían herido? ¿Qué había pasado si lo hubiera callado por más tiempo? ¿En qué momento terminaría por estallar? Sí, antes solo pensaba que ser un estúpido no era más que una posibilidad. Ahora lo confirmaba. Lo era. ¿Quieres pedirme que me vaya y no sabes cómo hacerlo?, preguntó Karen, sacándolo de sus pensamientos. Él negó rotundamente con la cabeza. Prometí que podrías quedarte, dijo, y yo no puedo irme. Es lo que toda mujer quiere escuchar, ironizó con desencanto. Consigo que te quedes en la cama solo porque es tu casa y no puedes irte. Terry quiso decirle que bien podría irse a la habitación de invitados, pero prefirió el silencio y que ella lo tomara como quisiera. ¿Qué sientes por mí, Terry? Él miró al techo. Me gustas mucho, respondió después de unos segundos. ¿Nada más?, insistió. Se volvió un poco más hacia ella y Karen aprovechó para montarse en él, inmovilizándolo. Seguro Serena ya te dijo que no salgo con la misma mujer más de un par de noches. Así que, de verdad me gustas. A Karen esa respuesta no la satisfazó. Mira, Granchester, sé que me dijiste que a ti te bastaba con esto que tenemos y quizá está de más hablar de ello, pero te lo contaré de todas formas. A mí me gusta salir con tipos guapos y tener relaciones. Soy una mujer libre e independiente, pero siempre he sido consciente de que quiero compartir mi vida con alguien. He creído encontrar a ese alguien en 2 ocasiones, pero en ninguno salió bien. Terry la miraba a los ojos, escuchándola con atención. Devar era de origen jamaiquino, siguió ella, y creía que no había podido tener mayor suerte por el hecho de que tuviéramos tantas cosas en común, dejando de lado la brecha cultural, hasta que no fue así. Estuvimos juntos 2 años, tiempo en que me maté trabajando, pensando que él no ganaba lo suficiente para mantener mi estilo de vida, y luego, un día, descubrí que enviaba el 90% de su salario a sus hermanas, perfectamente capaces de trabajar, y que, aunque nos casáramos y yo fuera su familia, él seguiría procurándolas. Así que decidimos separarnos. Karen se recostó a su lado. Terry se giró para seguir mirándola, con una expresión seria. La expresión me dejó algo así como recelosa, que durante bastante tiempo me dediqué al ligue ocasional, sin buscar nada más, hasta que conocí a Marshall. ¿Marshall?, repitió Terry, colocando un mechón rebelde detrás de la oreja fémina. Sí, Marshall. A veces me pregunto cómo pudimos soportarnos tanto tiempo. ¿Cuánto? Casi 3 años, respondió.
Y parece todavía el doble cuando andas discutiendo todo el día con tu pareja, haciendo las paces, volviendo a discutir, hasta que llega un momento en que ya no sabes por qué sigues con esa persona, ni por qué te enamoraste de ella al principio, ni cómo diablos estás en esa situación. Vaya, musitó Terry. Sin embargo, y a pesar de esos fracasos, he mantenido una actitud positiva y no me he cerrado a una nueva posibilidad de estar con alguien. Como contigo, por ejemplo. Estoy segura de que, si olvidas tus propios fracasos y le das una oportunidad a esto, podría resultar. Karen sabía que Terry había sufrido una decepción amorosa, pero Serena y Albert se quedaban callados cuando notaban que ella los escuchaba. Ella esperaba que en ese momento él le confesara sobre esa desafortunada relación que le había llevado a adoptar esa actitud tan cerrada, pero no lo hizo. ¿Y si no sale bien?, preguntó. ¿Si al final te das cuenta de que yo tampoco soy lo que quieres? Karen le miró pensando. ¿Acaso Terry no había sido lo que alguien deseaba cuando él sí deseaba hacerlo para ese alguien? Puede ser que quien no resulte ser lo que tú quieres sea yo, respondió Karen. Aunque, aquí entre nos, ¿dónde vas a encontrar a una mujer más genial que yo? ¿Loca? Pero pronunció esa loca suave, que sujetaba una sonrisa que pugnaba por salir y a la que Terry parecía no querer rendirse todavía. Se recostó boca abajo y miró al techo. Era extraño. Mientras que con Candice había sido muy fácil decir no, con Karen el deseo de decir sí era cada vez mayor. Y entonces, la castaña lo besó con todo lo que tenía, labios, lengua y dientes, impulsando su cuerpo sobre el suyo como si fuera a devorarlo. Karen abrió los ojos. Detrás de la enorme cama había una ventana. La cortina estaba entreabierta y el sol se colaba por ahí. Su rostro estaba casi frente a la mesa de noche, sobre la cual había un reloj digital. Al moverse, la sábana que la cubría se deslizó un poco, dejando su pecho desnudo. No hacía frío, pero el cambio de temperatura hizo que su piel se erizara de inmediato. No había volteado aún, pero podía sentir el calor proveniente de un cuerpo junto al suyo. Se apoyó en el brazo derecho para levantarse y al girar, vio a Terry. Estaba despierto, aunque su mirada estaba fija en algún lugar del techo. Quizá Terry tuviera un fetiche o algo así. Fue el pensamiento pasajero de Karen, pues lo había notado mirar al techo en innumerables ocasiones. «Hola», murmuró la castaña, acercándose al rostro de Terry e inclinándose un poco más para besarlo. «Esto es una locura». Terry suspiró. Miró fijamente a Karen, sin saber qué decir o cómo actuar. No cuando ella lo miraba de esa forma tan extraña, llena de una calidez inusual y al mismo tiempo con ansiedad mal disimulada. Se acomodó en la cama, carraspeó un poco, nervioso, y volvió a suspirar. «No te quiero pegada a mí todo el tiempo», dijo él. «Me molesta la gente empalagosa». «Haré que te guste». «No, no lo harás», advirtió. «De acuerdo». «Karen, solo quiero que sepas una cosa. Mantén los pies en la tierra. Nada es eterno. Las cosas cambian. Nosotros cambiamos. Lo que hoy nos hace felices, mañana puede destrozarnos». «Soy muy consciente de ello». Karen se acomodó sobre él una vez más, acunando su rostro entre sus manos, y le besó tiernamente. Terry acaba de decirle que no le gustaban esas cosas cursis, pero ya le había advertido ella. Haría que le gustaran, o cuando menos, que las tolerara. Terry buscaba a Candy en el juego de asesinos. La había perseguido por buenos 15 minutos sin alcanzarla, esquivando rivales para continuar en el juego y decirle lo que tenía que decirle. Ella estaba escondida acechando a Annie. Candy
La llamó, pero ella fue muy rápida y le quitó su foto. Estaba a punto de echar a correr, cuando él la detuvo del brazo. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella notó la seriedad con que él la miraba. «¿Pasa algo, Terry?». Él tomó su tiempo, cosa que Annie aprovechó para despojarla de su foto y la de sus víctimas, desapareciendo por la esquina. Terry suspiró y la guió a un lugar más privado. Ella notó la expresión de duda en su rostro, pensando que todo el tiempo durante la fiesta permaneció con su rostro impasible, restándole importancia a algo que, en realidad, le importaba mucho y le molestaba aún más. Ella se acercó y se puso a su lado, recargando su cabeza en el hombro. Pasó casi un minuto. Terry tocó la mejilla de la rubia y ella levantó el rostro, y él se encontró con los ojos verdes de Candy y su mirada preocupada. Aún no sabía qué decir y estaba consciente que debía decir algo, lo que fuera, pues parecía que, de no hacerlo, Candy explotaría por la expectación. Sintió su rostro arder y lo primero que atinó a hacer fue a desviar la mirada. Era como si seguir viendo a los ojos de su amiga solo lo pusiera más nervioso. Balbuceó algo, pero ninguna palabra coherente salió de su boca. Se detuvo y suspiró pesadamente, y entonces, más calmado, miró de nuevo a Candy y le dijo: «Estoy saliendo con alguien». Candy le sonrió. Él notó que su sonrisa era diferente a la de otras ocasiones. Es una sonrisa más bien forzada, casi triste. No le agradó ver aquella expresión en el rostro pecoso. «Lo siento». Candy puso una mano en el hombro de Terry. «Ya lo suponía. Tu reacción hace unos días me lo dijo», respondió ella. «Lo siento». «No lo hagas. Me hace sentir peor». Terry no supo interpretar ese comentario, pero no se atrevió a pedir una respuesta más clara. «Seguiremos siendo amigos, ¿verdad?». «Por supuesto que sí», exclamó él. «Eso no tienes por qué preguntarlo». Candy volvió a sonreír de la misma manera como lo hiciera antes, y ahora fue él quien debió forzar una sonrisa. «¿Vas a presentármela?». Él asintió en silencio, volviendo a sentirse incómodo. «Ella vendrá a la fiesta». «¿Es alguien conocida?». Pero Terry no pudo responder, porque en ese momento un grupo vitoreando a Albert los interrumpió. «Lo siento, Karen. Él es Henry Bianchi, es la pareja de Anthony». El joven le sonrió y le tendió la mano. «Henry, ella es Karen Clays. Es prima de Serena y mi novia». «¡Feliz cumpleaños, Candy!», exclamó Karen, abrazando a la rubia. Candy respondió el gesto mecánicamente. «Gracias, Karen». La castaña se giró a Henry. «¿Henry?», preguntó sonriendo. «Una broma cruel del destino, o de mi madre. Ella es inglesa, y cuando nací aún no tenía un nombre. Mi padre quería ponerme Lorenzo, pero ella gritó que no había pasado 13 horas de parto para que él hiciera su voluntad». Henry sonrió divertido y Karen le secundó. «Debió ser difícil». «No realmente. Cuando tenía 1 año, nos mudamos a Francia y a los 21 me mudé a San Francisco. Apenas hace 2 años vine a Nueva York». «¿San Francisco?», preguntó interesada la castaña. «Yo soy de ahí». Henry y Karen se sumergieron en una entretenida plática sobre aquella ciudad. Karen tomó la mano de Terry en un momento que no pasó desapercibido por Candy. Anthony, que veía toda la escena un poco incómodo, le pidió a la rubia que si lo podía acompañar a darle un pequeño regalo a Steer y a Patty por su futuro bebé. La rubia le agradeció en silencio el gesto. Ver en pareja a 2 de sus amigos,
y especialmente al hombre del que estaba enamorada, no fue tan raro como ella pensó. Fue peor, muchísimo peor. Las primeras semanas fueron bastante incómodas, sobre todo cuando se reunían todos para alguna celebración. Tenía que ser cuidadosa con sus gestos o con lo que decía. Ellos, por su parte, no escondían lo enamorados que estaban. Hubo un momento en que Candy pasó 15 horas en quirófano y después de una breve siesta en las habitaciones de descanso, desvió el auto para ir a casa de Terry y dormir un poco. Grave error. Cuando abrió la puerta se los encontró magreándose en el sillón. La rubia se quedó helada, sin saber qué hacer. Durante unas milésimas de segundo consideró la idea de dar la media vuelta y golpearse la cabeza contra la pared con la esperanza de sufrir amnesia. En cambio, Terry carraspeó con fuerza y la cara totalmente roja, tratando de salir del embarazoso momento. Candy sonrió y se despidió de la pareja, agradeciendo de que ninguno intentara hacer contacto visual. Ella no tenía claro quién se había sentido más incómodo, si ella o ellos. Hacia finales del mes de junio, Karen y Terry eran inseparables en las reuniones. Siempre estaban agarrados de la mano y se hacían carantoñas en público. Candy se esforzaba al máximo por llevarlo bien, pero sentía una punzada de celos cuando los veía, una que no podía evitar. Y sabía que ella no tenía derecho de estar molesta con Terry. Él no había hecho nada malo y aún así se sentía irritada cada vez que los veía. Después de un tiempo, como pasaron en su momento con Archie, Terry le llamaba para cancelar los planes que ya habían concretado con anterioridad y ella sabía que lo hacía para salir con Karen. ¿Quién diría que volveríamos a ver a Terry así? Candy le escuchó decir a Susana. Estaba celebrando el cumpleaños de Albert. «Es estúpido», contestó Neil. «Dijo que no volvería a tener novia, pero era necesario que fuera del círculo. Si terminan, esto se pondrá muy incómodo». «Eso no pasará, solo hay que verlos». Candy hizo muecas y regresó su atención a Archie, pero de reojo seguía los movimientos de la pareja de castaños. Y reflexivamente, la pecosa deseó que alguien travieso activara la alarma de incendios, y de esa manera todos salieran corriendo. Miró a todos lados buscando la alarma, bastante decidida a ser ella la traviesa que apretara el botón. No encontró nada parecido y volvió sus ojos a la escena que se le antojaba la peor de su vida. Porque lo más terrible de aquello era la manera en que Terry odió los acuchones en público. Parecía disfrutar todo lo que Karen le hacía. ¿Por qué estaba tan celosa? Simple, porque lo quería, para ella. Candy se estremeció. Eso era demasiado. No era posible que ella se detuviera diciendo eso. La impresión de su descubrimiento la paralizó, sintiendo el peso del mundo caer sobre ella. Primero había sido atracción, luego se supo enamorada de él, pero ahora comprendía que ella de verdad lo amaba. Quería negarse tal cosa a sí misma porque aquello que debía ser bonito de descubrir para ella, no lo era. Más bien pensaba en otro tipo de adjetivos, tales como los que se usan para describir terribles desastres. Porque así era como se sentía, tremendamente derrotada por la fuerza de la naturaleza, del destino, del karma y de todas esas frases que existía para momentos como ese. ¿Qué podía hacer al respecto? Candy sucumbió ante el pánico causado por esa pregunta. Concentró su total atención en Terry, frunciendo el ceño y liberando una guerra interna. Si ibas tras Terry, si se interponía en su relación, significaba que le haría a Karen lo mismo que Ethan y Josephine le habían hecho a ellos. O peor aún,
Terry la rechazaría y perdería a su amigo para siempre. Ese pensamiento la asustó, provocando que tomara una decisión. Me han ofrecido un estudio clínico, contó Candy. ¿En serio? ¡Felicidades!, se entusiasmó Esther. Patty se había quedado en casa después de una guardia de 20 horas en el hospital. Sus otros amigos también la felicitaron. Es en Alemania. Me iría por 6 meses. No puedes hablar en serio, intervino Terry por primera vez. ¿Por qué no? Es mi carrera. El estudio es sobre perfeccionar mi método. No es como si aquí tuviera algo que me retuviera, respondió, y sin esperar respuesta, se levantó para ir al sanitario. Sintió una mirada fija en ella, mas no volteó. Lo mejor, decidió, era fingir que no sucedía nada, y eso se repitió todo el tiempo que le tomó volver a la mesa. Para ese momento, Terry, Karen, Albert, Serena y Esther ya se habían ido. Quizás fue grosero que se fueran sin despedirse, pero para Candy aquello fue lo mejor. Y se odió por pensar así. Archie y Annie se fueron minutos después. Henry se ofreció a pagar la cuenta y fue a la caja. Te lo contó, ¿verdad? Anthony desvió la mirada de su novio. Candy le observó atentamente, intentando leer su expresión, pero solo encontró tranquilidad. Quizá demasiada. Sí, le respondió. Ella intentó sonreír, sin embargo, se sentía un poco avergonzada de hablar sobre eso con él. Aunque no podía evitarlo, necesitaba hablarlo con alguien, y Anthony parecía la mejor opción. ¿Me rechazó? Yo no diría. No corresponde a mis sentimientos, eso es rechazarme. Además está con ella, con Karen. Permanecieron callados. Él esbozó una sonrisa amable y tomó la mano de la rubia entrelazándola con la suya. ¿Es difícil para ti?, preguntó de pronto el rubio. Bastante. Deberías ir a Alemania, siguió él. Un tiempo a solas podría servirte para pensar bien en todo esto. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro de que tomar distancia será lo mejor para ti. Bueno o malo, es lo que debes hacer. En este momento estás demasiado dolida y confundida. Necesitas alejarte de Terry. Hablas como si no quisieras que siguiéramos siendo amigos. Para nada. Solo soy demasiado observador y me gusta inferir más de lo que te imaginas. Candy sonrió de una manera que ni ella sabía cómo interpretar. Terry llevó a Candy al aeropuerto. La noche anterior, todos sus amigos y su mamá la despidieron con una cena en el restaurante de Anthony. Seguiremos en contacto por WhatsApp. Hablaremos cada noche. Quizás, respondió ella, y esa respuesta lo tomó por sorpresa. Quizás. Terry, deja de fingir. Sé que las cosas no serán como antes. No tienes por qué esforzarte en simular que sí. Él no encontró forma de responder a ese argumento. ¿Estás enojada? ¿Él no? La sonrisa de ella fue sincera y lo tranquilizó. Pero sé que esto es incómodo para ti y para mí. Estar lejos estos meses nos hará bien, para pensar. Quizá te escriba o llame, pero no prometo hacerlo. Esto también es difícil para mí. Solo intento sobrellevarlo con madurez, lo que sea que ello signifique. Entiendo. Él puso una mano en el hombro de ella. Gracias. Sonrió y cuando Terry le dio un abrazo, no tardó en responderlo, tal vez de forma inconsciente. Respiró profundo y vagamente le llegó a una agradable fragancia, una loción. Sonrió un poco y Terry la soltó. Nos vemos, Terry. Espero que quede claro que sigue siendo mi mejor amiga. Candy lo miró pensando que
Quizá esa era precisamente el problema. Continuará. Chicas, tengo que tomar aire porque la última parte casi me hace llorar. Perdón, de verdad debe ser muy difícil para Candy haber tomado esa decisión y alejarse, porque a veces se necesita esa separación para poder organizar o reorganizar tu mente, tus ideas, todo lo que estás sintiendo, el dolor, el sentimiento de pérdida, otra vez ese sentimiento de pérdida y resignación. Porque Candy se está yendo resignada, porque Candy está siendo sincera consigo misma, viendo que una oportunidad nunca llegará. Ay, chicas, de verdad este capítulo me dolió, sobre todo la última parte, pero me alegró. Espero que tengamos un tercero en discordia. De verdad lo ansío, porque que se encuentre a un alemán de 1.90, ojos, del color de ojos que ustedes quieran, gusten o manden, pero de verdad, ojalá que haya eso. Ya estoy divagando, ya no sé ni qué decir, chicas. Solamente me queda despedirme. Ya sé, ha sido un capítulo largo, bastante largo, pero con muchísimo cariño, de verdad. Solamente me queda despedirme. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos escuchamos y nos leemos el día de mañana en el próximo capítulo. Adiós.